cáñamo. Agradecemos antes a Chamán Chamanic por haber tocado unos temas. Bueno, los organizadores somos el colectivo Cogollos Córdoba, Mike es el vicepresidente, en Cogollos Rosario, en 3M, que es parte del colectivo organizador de la marcha, y bueno, y el local Sanares. Y el café, aguanta el café. Bueno, y agradecemos al Café de la Flor por habernos permitido el lugar y no cobrar. Bueno, lo presentamos a Mike para los que no lo conocen. Bueno, uno de los activistas canábicos más importantes de la Argentina. Está en la militancia canábica hace muchos años. Es la persona que trajo el vaporizador en sus distintas versiones acá en la Argentina, sobre todo para el uso medicinal del consumo de la marihuana. También es escritor en diferentes revistas sobre cannabis, la Treating Yourself de Canadá, la West Coast Leaf, High Times también de Canadá, en Inglaterra también ha escrito, bueno, y también está en contacto, que también nos ayuda a nosotros en la militancia, con Jack Herder, Mark Emery, Chris Conrad, que bueno, para los que saben son por ahí las personas que llevan la cuestión de la militancia también canábica más conocida en el mundo, bueno, en la parte del norte, en Estados Unidos y Canadá. Bueno, también decir que esta presentación es parte de como un primer paso para lo que va a ser la marcha de este año, en mayo, como todos los años. Este año el segundo fin de semana, el 8 de mayo, probablemente en el Planetario a las 15 horas. Así que bueno, esto es el primer momento para que bueno, ya ir preparando la nueva marcha de este año, que bueno, que viene con nuevos reclamos, porque bueno, ya ahora tenemos un fallo de la Corte Suprema, pero todavía no hay una ley, entonces bueno, este año con nuevos reclamos, pero bueno, seguimos en la militancia. Bueno, le dejamos el espacio a la Mike. Bueno, muchas gracias, qué introducción, de verdad que una masa. Todo acá en Rosario siempre me entienden muy bien, hay muchos amigos y es una ciudad que le podemos decir cannabis friendly. Así que estamos contentos de estar acá. Bueno, la idea de las charlas en el verano surgió que, digamos, escuchamos una noticia con algunos amigos y activistas, por ejemplo, que hay una secretaría que se llama el CEDRONAR, que es la Secretaría de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico. Ellos hablan, por ejemplo, de que están muy preocupados porque en los últimos años lo que ha crecido acá en Argentina es un poco la aceptación social del consumidor de marihuana. Entonces, bueno, nos preguntamos con los amigos por qué estaban tan preocupados, porque el hecho de que, digamos, traducido a la realidad es que la gente común, digamos, la doña Rosa del barrio se dio cuenta que el pibe de la esquina, además de consumir, tiene hijos, hace su trabajo, no es un delincuente, solamente que le gusta consumir esta hierba. Entonces, digamos, no veíamos por qué había problema con la aceptación social. Y bueno, y nosotros decidimos desparramar la palabra, como se dice, salir del closet. Yo hace 30 años que consumo, si puedo, todos los días. Y hace 10 que me dedico al activismo. La verdad que tan mal no me he ido, tengo 3 hijas alucinantes. Bueno, siempre las mejor en todo, en el colegio, todo. Una está en la universidad. Así que bueno, decidí con todo meterme al tema del activismo. Hay que señalar algo, bueno, esta charla en particular yo quería tomar un poco la parte histórica, llegar así muy brevemente, ¿no? Lo que del tiempo, llegar un poco hasta nuestros días ahora, plantear algunas dudas que tienen que ver con el fallo de la Corte de hace unos meses atrás, bajar a la realidad lo que está pasando en la realidad y dar algunos tips de cultivo para esta época. No va a ser un curso de cultivo, solo algunos consejitos que mucha gente me pregunta. Y también hablar algo de lo que tiene que ver con el cultivo alternativo, por ejemplo, como el cáñamo industrial. Acá ustedes están en el corazón de la tierra productiva del país, ¿no es cierto? Rosario, de Santa Fe, tienen la tierra productiva y todos sabemos lo que está pasando con la soja, ¿no?
Así que iba a meter un poco ese tema. Lo que quería decir previamente, que cuando me hizo la introducción, que bueno, yo la verdad que parte de mi historia personal es que yo me crié en los Estados Unidos cuando era chico, así que hablo inglés y fui al colegio allá, al secundario y todo. Y digo esto porque, digamos, para hablar del cannabis acá en Occidente hay que hablar de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo bueno y lo malo sale de ahí, por lo menos en Occidente. Bueno, el cannabis, como ustedes saben, la palabra viene del griego, ¿no? Cannabis es planta de dos sexos, la planta tiene dos sexos y además puede ser hermafrodita también, que en una misma planta tenga los dos sexos representados. Tiene una larga historia. El hombre ha estado al lado del hombre durante cientos de años, ¿no? Nosotros no vamos acá en esta charla a obviar los primeros 5.000 años. Lo que podemos decir que, por ejemplo, uno de los primeros jeroglíficos de la escritura china, no sé si se dice jeroglífico, una de las primeras figuras de la escritura china era el cáñamo. Así es de antiguo, ¿no? Y ha estado entre las hierbas curativas de China desde esa época. Bueno, si uno va a cualquier rama de la actividad que uno quiera ir, el cáñamo siempre está presente en la antigüedad. Por ejemplo, ya hay casi consenso entre las universidades de antropología de todo el mundo, que estaba entre todas las primeras, segunda y hasta tercera religión en muchos lados, ¿no? Se habla de los primeros hilados de la tela, los primeros hilados que se conocen también fueron de cáñamo. Bueno, así vamos aproximándonos a América, al descubrimiento. Ustedes saben que cuando se descubrió América, las grandes potencias de esa época utilizaban el cáñamo industrial para hacer todo. Por ejemplo, hay un famoso barco que vendría siendo como la fragata Sarmiento nuestra, pero de Estados Unidos, que se llama Constitución. Y ese barco, por ejemplo, ese barco solo tenía 60 toneladas de cáñamo. Varios presidentes antiguos de Estados Unidos, por ejemplo George Washington, Jefferson, hay cartas en las cuales hablan del cáñamo. En realidad, el primer impuesto que se impuso desde la colonia inglesa tenía que ver con el cáñamo. Había que plantar cáñamo para pagar el impuesto. Bueno, en esta época, por supuesto, todo tiene que ver con el cáñamo industrial, o en realidad es la misma planta. Lo que pasa es que lo cultivaban para ese propósito, ¿no? Y bueno, en esta cosa de la historia tiene grandes contradicciones, porque por ejemplo en Europa, en el medioevo, a uno lo podían meter bajo la hoguera por acusarlo de usar una sustancia que era brujería, ¿no? Te acusaban de brujería y te mandaban a la hoguera. En la misma época, en el mismo momento, las colonias de esos países, por ejemplo España o Inglaterra o Portugal, donde llegaban y colonizaban, plantaban cáñamo para tener para su industria naviera. De acá de Sudamérica, Argentina, podemos decir que existen realmente cartas de Belgrano del finales del siglo XVII que hablan del cáñamo como propuesta a la corona española para plantar cáñamo. Hay que ponerlo en el contexto que significa, ¿no? Tampoco es que si Belgrano fumaba porro, no. En realidad no. Ni se conocía mucho el acto de fumar. En realidad lo que hablaba del cáñamo industrial, que era la visión que tenían en esa época, ¿no? Para ser una potencia en ese tiempo, uno tenía que tener cáñamo, porque la potencia en la vida, todo tenía que ver con la industria del cáñamo, para la soga, para las velas de los barcos, para llenar los huecos entre las maderas de los barcos, se hacía una pasta con cáñamo y se utilizaba.